vamos a empezar. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta? Todo estuvo perfectamente claro. Bueno, pues entonces voy a empezar yo para el doctor Jiménez. Los pacientes con enfermedad ganglionar micrometastásica ya no deberían de operarse entonces. De acuerdo a los... ¿Sí suena? Sí. De acuerdo a los resultados del MSLT, en teoría ya no deberían de operarse, bueno, más bien, no deberían de resecarse, de completar la linfadenectomía, siempre y cuando cuentes con un seguimiento estrecho y debes de tener a la mano un radiólogo con experiencia en el seguimiento de los ganglios no centinela. Y sí se necesita que tengan experiencia porque la verdad no es tan fácil. O sea, tienen algunos detalles de polos vasculares, la corteza del ganglio que te tienen que ir checando, la variación del tamaño de los ganglios en el tiempo. Si no tienes esa posibilidad, yo recomendaría completar la linfadenectomía, definitivamente. Una linfadenectomía, ok. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues yo también tengo preguntas para el doctor Trejo. Básicamente son dos, pero a ver, una sería, ¿cuál es la posibilidad de un falso positivo? Porque se da mucho que ahora etapas 2, etapas 1, algunas etapas 3, pero no se las voy a excluir, etapas 1, 2, les hacen PET de control y aparece un ganglio positivo en algún sitio, no locorregional. ¿Cuál es la posibilidad de un PET, que por un PET salga un ganglio positivo, que sea metastásico, estoy hablando, no locorregional, falso positivo, y si recomiendan o no realizar estudios de PET-CT en pacientes etapa 1-2 y durante el seguimiento? Claro. Es poco posible que existan esos ganglios, sí los hemos visto. De hecho, mucha de la intencionalidad de hacer estudios PET en estadios tempranos, nos ha pasado también con mama, es precisamente ese temor a la lesión insospechada, ¿no? Entonces, no está recomendado, o cuando menos no está respaldado por documentación, pero sí nos llevamos sorpresas. La verdad es que ha pasado mucho con mama, igual en mama se recomienda el PET en estadios 2B, pero ya los están haciendo de manera temprana, además de su tele de tórax y su ultrasonido de hígado. Yo creo que hacia allá vamos, a hacer un consenso con varias modalidades de imagen para los estadios tempranos. Sí se podría hacer sin dejar de hacer lo recomendado como es el ultrasonido. Por ejemplo, aquí nos enviaron un caso, dice, paciente con diagnóstico de melanoma, Breslow de 1 milímetro, índice mitótico de 1, un ganglio centinela negativo, asintomático, y a los 6 meses le piden un PET. Conozco a la persona que manda la pregunta, ¿qué necesidad de hacerle un PET a un paciente con un Breslow de 1, índice mitótico de 1, ganglios negativos? Pues le hace un PET, y pasa lo que yo me quejo mucho en el hospital, porque esto lo veo sobre todo personas que vienen referidas, bueno, en fin, es otra historia. Le sale un ganglio en la axila contralateral, no nos dice dónde estuvo el primario, pero bueno, en la axila contralateral, con un submax de 5.7. Clínicamente no es palpable. ¿Qué conducta considera, doctor, en base a esto? Definitivamente ir a tomar la biopsia. Como les comentaba, el sub ya no es un punto de corte. Tenemos ganglios que pueden tener captaciones de esa magnitud y resultan cambios foliculares, hiperplasias foliculares en el ganglio y van a captar FDG. Entonces, como tal, por la presentación del caso, pues no está indicado. Se lo hicieron, fue un hallazgo y pues hay que ir a corroborar ese hallazgo. Ok, bueno, ya me contestó el doctor, a mí no lo voy a decir, pero saludos, qué bueno. Y la última pregunta es para la parte de, perdón, me contestó el que envió la pregunta, no usted, doctor Trejo, no se vaya a malinterpretar. Y la otra es, nosotros tenemos mucho problema en los pacientes que están recibiendo quimioterapia, que el equipo de PET nos dice siempre, tiene que pasar un mes para que le hagan el estudio, porque si no salen falsos positivos. Nada más que en pacientes con enfermedad metastásica, que el tratamiento es paliativo, pues es imposible suspender el tratamiento 6 semanas para ver si lo que tiene está bajo control o no.
la experiencia con este tipo de pacientes? Sí hay que tener cuidado, generalmente son falsos negativos y volvemos a toda esta mitificación de los estudios. Hay indicaciones y hay mitificaciones. Lo que ocurre con las quimioterapias es que ocasionan aturdimiento celular. Entonces, si el paciente tiene un estudio basal y podemos compararlo, no le veo mayor problema, sí podemos esperar cierto tiempo. Pero si es un paciente que no tiene un estudio basal y no tenemos forma de poder evaluar estos resultados, la verdad es que sí preferimos esperar un poco. Carlos. De hecho, yo iba a hacer exactamente esa pregunta. ¿Cuál es el mejor momento para hacer ese estudio basal y cuál es el momento que aconsejaría para hacer el estudio de control? Justo al terminar el tratamiento, el estudio basal debe ser al inicio del tratamiento, o sea, ¿cómo lo hacen? Porque luego por los tiempos de los hospitales resulta que no es tan fácil, ¿no? Sí, desde luego el estudio basal, justo antes del tratamiento. Una de las bondades del PET que mencionábamos con esto del SUB, al ser un estudio semi-cuantitativo, es que podemos hacer estudios y evaluar respuesta al tratamiento en forma intermedia, no esperar a que termina todos los ciclos de tratamiento, podemos hacerlo desde el segundo o tercer ciclo para darle ese seguimiento si contamos con uno basal. Ahora, por ejemplo, depende de la patología, ¿no? Pero si uno le está dando a un paciente dacarbazino temozolomida, hablando de un melanoma, la tasa de respuestas es entre un 15% más o menos. El tiempo de la progresión es de 1.6 a 2 meses, o sea, es prácticamente nula. Entonces, yo sé a los pacientes que están con temodal, les pido un PET o un estudio de imagen a los 2 ciclos, porque lo más probable es que el paciente haya progresado, ¿no? Y que el tratamiento no vaya a funcionar. Aunque nuestra experiencia, la verdad es que no les va tan mal con temozolomida, pero es una cosa de la población mexicana, yo creo. Entonces, depende mucho, yo creo, de la eficacia del tratamiento, excluyendo si el paciente clínicamente se deteriora o algo, ¿no? En pulmón, por ejemplo, me espero 4 ciclos para ver el mantenimiento. Pero yo procuro siempre con melanoma, después de 2 ciclos que estén con temodal, habitualmente les pido un PET de control y luego ya lo puedo ir modificando. Pero bueno, como comenté al principio, yo bajo todos los días con el equipo de PET a discutir los casos y tomar las decisiones. Bueno, hasta me pegaron un papel de los horarios en que puedo bajar, de hecho. Bueno, a esto yo te preguntaría a ti directamente, Fer. Un paciente con un tumor Breslow 2 resecado y ganglio centinela positivo, ¿le pides PET de entrada o qué le pides? ¿Es un caso diferente? Sí, es un caso diferente, no ese. Ganglio centinela positivo, porque ese era negativo. Yo creo que los PETs, estamos hablando de un seguimiento, ¿no? De un paciente ya operado. Exactamente. Yo, la verdad es que, excepto que haya algo clínicamente evidente, pero digamos, un paciente asintomático, jamás creo debería pedirse un PET, porque es un auténtico dolor de cabeza, y yo lo vivo todos los días, que los pacientes sale un falso positivo o probable falso positivo, una lesión que no capta mucho y les causa mucho conflicto. No siempre son lesiones biopsiables, si lo fueran sería muy sencillo. Entonces, en general, yo no recomiendo pedir estudios de imagen en pacientes asintomáticos. Otras patologías es diferente, ¿no? Sí, estoy hablando de esas etapas 3 subclínicas, ¿no? Que fueron detectadas por ganglio centinela. No, porque aparte no ha demostrado que incremente la sobrevida, ¿no? Última pregunta, ¿alguien? Bueno, una pregunta muy sencilla. ¿El papel de la cirugía en la enfermedad metastásica, ahora que estamos con inmunoterapia y los TKIs, en tu opinión? Porque antes era paciente metastásico, sí se podía operar, evidentemente, cirugía, ¿no? No estoy hablando de un paciente con enfermedad diseminada, pero ¿tiene un papel la cirugía en el cáncer metastásico a distancia? Yo creo que sigue teniendo un papel, hay varios estudios que lo demuestran. Por ejemplo, las metástasis, las oligometástasis pulmonares, está perfectamente claro el papel de la cirugía, además de que nos puede proporcionar otro factor, lo que platicábamos de las mutaciones. Nosotros, porque a veces no tenemos todo para poderlo hacer, pero no es lo mismo el tumor primario que tuvo ese paciente en la piel de la pierna y el tumor que tuvo en el ganglio, a la metástasis pulmonar. Y en esta era en la que tenemos el acceso a terapias, bueno, siempre y cuando hay el dinero,
el poder, por ejemplo, determinar que la expresión del PDL1 puede ser diferente en el primario a diferente a la metástasis y puede hacer más candidato a una cierta variante de tratamiento, que eso ya ustedes lo decidirán, ¿no? La otra, pues la reducción, la citorreducción, que en la mayoría de las neoplasias está más que demostrado que mejora por lo menos el periodo libre de recurrencia en la mayoría de los tumores, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por terminado este primer módulo.